Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Pastor Giancarlos, a todo nuestro equipo de pastores y laicos que nos acompañan. Muy buenos días. Que la gracia del Señor esté en medio de cada uno de nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial. El tema se titula Nosotros en Cristo. Y vamos a profundizar un poquito en el concepto en Cristo, porque para el apóstol Pablo no existe nada que Dios haga por nosotros si no lo hace en Cristo. Entonces, los objetivos que tenemos en el tema de esta mañana es enseñar que toda la humanidad se encuentra o en Adán o en Cristo. Enseñar el principio de solidaridad bíblica. Vamos a mostrar que así como Leví pagó los diezmos a Melquisedec estando en Abraham o en los lomos de Abraham, nosotros pecamos estando en los lomos de Adán y somos colocados por Dios en Cristo. Vamos a ver también que Dios se reconcilia con toda la humanidad en Cristo. La sesión de oración tiene el texto de Santiago 5:16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la cita del Espíritu de Profecía que tenemos en la oración dice: si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sentía esa necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, debemos sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dan tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Quiere decir que aquí la sierva del Señor nos recuerda que si hay algo que debiéramos hacer con toda seguridad es hablar con el Señor a través de la oración. Así que yo también quiero hacerlo, quiero presentarme delante de nuestro Dios en esta mañana para que nos dirija y también su palabra nos toque a cada uno de nosotros. Querido Padre bueno, en esta hora que vamos a iniciar este programa queremos pedirte que tu bendición continúe en medio nuestro, que tú sigas bendiciendo todo el equipo de trabajo, toda la Unión Venezolana Occidental, pero también que sigas bendiciendo tu iglesia en la faz de toda la tierra. Tenemos un evangelio tan bonito para compartir, oh Dios. Ayúdanos a, con tu Santo Espíritu, ser instrumentos de justicia, instrumentos de salvación, que podamos llegar a las personas sin temor y que podamos atraerlas a Cristo Jesús, gracias a ese gran sacrificio que ya tú pagaste en favor nuestro en la cruz de Calvario. Síguenos dirigiendo, Señor, en el Espíritu de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo que vamos a utilizar como versículo de memoria en este tema de hoy se encuentra en Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta aquí, rompehielo, es: si yo te preguntara, ¿alguna vez te encontraste en una situación en la que tu vida corría peligro y no quisiste estar ahí? No sé si ustedes alguna vez tuvieron que pasar una situación donde estuvieron casi a punto de perder la vida y pidieron socorro y dijeron: Señor, sácanos de este problema porque esto está bien feo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso ya al final del tema. Entonces, como siempre le decíamos, hay un pequeño resumen del tema anterior. Eh, ¿Qué conceptos sobre el amor de Dios le llamaron su atención? Nosotros, en el tema del propósito de la Biblia, analizamos que Dios nos dio su palabra para darnos sabiduría sobre cómo Él nos salva por medio de la fe en Cristo. Y en el tema anterior comprendimos que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras o nuestra justicia, sino del amor incondicional de Dios por nosotros. Vimos Juan 3:16, dice: porque de tal manera agapao Dios al mundo, ¿verdad?
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Vimos Efesios 2, 4 al 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El texto de Tito también es muy enfático en este sentido al declarar que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y esto es también extraordinario, saber que el amor de Dios ha sido el motor de nuestra salvación. Vimos los distintos tipos de amor, ¿verdad? Que existen en griego, a diferencia del español, y estudiamos también que una mala comprensión del amor va a producir una mala concepción de la salvación. La salvación es solo por gracia, Dios la provee, ¿verdad? Y una vez que hemos sido rescatados, hemos sido convertidos, entonces las obras serán ese fruto, ¿verdad? Serán lo que va a producir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, para hacer así un pequeño examen, ponemos aquí esta preguntita, ¿verdad? Para los estudiantes ya cuando ustedes estén en estos temas. Analicemos este versículo y respondamos, ¿a qué tipo de amor usted cree que se refiere la Biblia en este versículo? Eros, fileo, estorgé o ágape. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas personas contestan aquí que aquí debe ser, ¿verdad? Eros, maridos, eros a vuestras mujeres. Pero la verdad es que no. Ahí dice, maridos, agapao a vuestras mujeres. O sea, amen a vuestras mujeres, así como Cristo agapao a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que a nosotros los espositos nos toca esa fuerte tarea de eh, amar a nuestras esposas, ¿verdad? Con ese amor incondicional con que Dios también nos amó a nosotros. Así que para tener una correcta comprensión del Evangelio es necesario poseer un conocimiento verdadero acerca del amor. Bien, a través de sus escritos, el tema Nosotros en Cristo, a través de sus escritos, el apóstol Pablo utiliza una frase clave para explicar el Evangelio, y esta frase es en Cristo, expresada también como en Él, junto con Él, en el amado, en quien. Todas estas frases expresan la misma idea o motivo en Cristo. Si usted eliminara de los escritos del apóstol Pablo la frase en Cristo, muy poco quedaría en sus cartas sobre la exposición del Evangelio. Y vamos a ver algunos versos aquí donde el apóstol emplea esta expresión. Recuerden que cuando ustedes estén dando los grupos pequeños, los textos bíblicos, las citas, es bueno que usted ponga a su audiencia a leerla, ¿no? Aquí lo estamos haciendo pues bien rápido porque estamos tratando solo de que ustedes tengan una idea integral del programa. eh, y todos ustedes pues, son especialistas en el conocimiento de la Biblia, solo estamos aquí indicándoles cómo está estructurado, ¿verdad? El proyecto de el plan de Dios, su mayor regalo. Entonces aquí hay algunas citas en el concepto en Cristo, antes de venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdona a vosotros en Cristo. Dios nos hace el supremo llamamiento en Cristo, Filipenses 3:14. Y el propósito eterno que Dios tenía lo hizo en Cristo, Efesios 3:11 al 12. Y de modo que si uno está en Cristo es una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice Romanos 8:1, y nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros vimos que en el tema anterior, ¿por qué necesitamos un Salvador? Aprendimos que la humanidad está completamente ligada con nuestro padre Adán. Eh, vimos varios textos que relacionan, ¿verdad?, la sangre con la vida, de acuerdo a Hechos 17:26,
todo el linaje de la raza humana fue hecho de una sola sangre o de una sola vida. Eh, lo que me está diciendo el texto de, eh, este, quiero hacer una pausita aquí al pastor Giancarlo que le escriba ahí al chat nuestro de el programa para que le digan a los hermanos que cambió el link. Probablemente están conectados en el anterior porque están diciendo aquí que no entra. Así que mándale ahí un mensajito, pastor, para cambiarle el link a los hermanos. Hechos 17:26 señala que nuestra vida es una extensión de la vida de Adán. Y vimos que Adán significa humanidad. El problema de Adán entonces ocasionó el problema nuestro. Y yo definitivamente no puedo entender el concepto en Cristo si no entiendo el concepto en Adán. El apóstol Pablo, pues, cuando hace todo este análisis, ¿verdad? De eh, cómo nosotros nos encontramos o podemos tener acceso a estar en Cristo, entonces necesariamente él lo compara con el concepto de nosotros en Adán. Nosotros pues ya vimos Romanos 5:12 cómo el problema de Adán nos afectó y cuando Adán peca, toda la humanidad hereda tres condiciones a causa de este pecado. Un estado de separación de Dios, una naturaleza pecaminosa que nos induce a pecar y un estado de condenación y muerte. Quiere decir que el pecado, en primer lugar, nos separa de Dios, nos coloca en nuestras vidas una mecánica que naturalmente nos lleva a quedarnos separados de Dios y también nos condena a muerte eterna. Para el apóstol Pablo, la humanidad se encontraba en Adán cuando este pecó. Y alguna de las preguntas que siempre llegan a nuestra mente es ¿por qué somos afectados por el pecado de Adán? ¿Nos culpa Dios por un pecado que no es nuestro? ¿Por qué nacemos pecadores si la paga del pecado es la muerte? Entonces, esta es una pregunta muy interesante porque es la pregunta que usted se va a encontrar siempre con personas que todavía no han estudiado el Evangelio. Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo hizo? El famoso Agustín de Hipona presentaba el concepto que Dios culpa a la humanidad por, eh, por haber pecado o por el pecado original, por el pecado de Adán. Y esto no es posible porque en el contexto de la justicia, la Biblia dice que Dios no puede cargarle el pecado de otro a una persona. Entonces, obviamente, aquí tenemos una situación de que nosotros estamos heredando las consecuencias del pecado de Adán. O sea, la mayor evidencia es que morimos. La muerte es el resultado del pecado y no debiera ser, ¿cierto? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué sucede en realidad que Dios nos crea vinculados a Adán, ¿verdad? El problema de Adán nos afecta, pero entonces, en cuanto a la culpabilidad, Dios no nos carga esta culpabilidad. Cuando estudiamos el problema del pecado, vamos a ver que la Biblia presenta tres esquemas con relación al problema del pecado que están relacionados con esta situación de eh, la naturaleza pecaminosa, la transgresión y la condenación que el pecado genera en nosotros, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí lo que vamos a ver entonces es un concepto bíblico que se llama solidaridad. Y vamos a ver que aunque no somos culpables de su transgresión, ya que ni siquiera habíamos nacido cuando esto ocurrió, somos solidarios con nuestro padre Adán, heredando su pecado y su muerte. Solidaridad en Adán, y es importante aclarar que solidaridad no significa culpa por el pecado de Adán. Agustín pensaba que los seres humanos nacen culpables del pecado original y por eso llega el bautismo de los niños, ¿verdad? Para quitarles la culpa del pecado original. Nosotros si bien heredamos el pecado de Adán, en realidad no podemos ser culpados por un pecado que no cometimos.
Entonces, el hecho de que la comunidad perece por el pecado de Adán no significa que Dios la culpa por ello. Ser solidario significa que nos identificamos con nuestro padre Adán y enfrentamos su pecado y las consecuencias de dicho pecado como si fuera nuestro. Y para aplicar el principio de solidaridad en la Biblia, vamos a utilizar una historia donde este principio se encuentra claramente establecido, claramente marcado. Eh, Cuando Jesús asciende al cielo, Jesús había establecido el concepto del sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos sacerdotes, todos somos real sacerdocio. De acuerdo a este concepto, cada miembro de la iglesia se convierte entonces en un sacerdote y Jesús viene a ser el gran sumo sacerdote de su iglesia. Eso usted lo tiene muy claro en 1 Pedro 2:9, que declara que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Los primeros cristianos judíos querían continuar con la vieja estructura de un sistema sacerdotal humano y no reconocer a Jesús como el sumo sacerdote. En su carta a los Hebreos, el escritor inspirado quiere demostrar que Jesús es el nuevo sumo sacerdote y que la antigua estructura sacerdotal no tiene sentido. Entonces vamos a ver el análisis en la carta a los Hebreos de esta cuestión, porque la pregunta aquí es, ¿puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote como lo establece Hebreos 4:14 al 15? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pues aquí el escritor de la carta a los Hebreos básicamente establece que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, el escritor a los Hebreos está consciente del problema que le va a acarrear plantear que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Muchos consideraban que Cristo no podía ejercer este rol debido a que él no descendía por la ley de la herencia de Aarón, descendiente de la tribu de Leví. El escritor de la carta entonces pasa a demostrar por qué Jesús es un mejor sumo sacerdote que el sacerdocio tradicional. En Génesis 14, antes de existir el pueblo de Israel, la Biblia registra la historia de Abraham entregando los diezmos al sacerdote Melquisedec. Y esto ocurre luego de haber liberado a Lot de su familia. Abraham le entrega a Melquisedec los diezmos de todas sus posesiones. Eso lo dice Génesis 14, 18 al 20. En Número 18, 26 al 28, muchos años después, cuando Israel estaba en el desierto, Dios estableció que los levitas vivirían de los diezmos de los hijos de Israel. Los levitas, a su vez, apartarían el diezmo de lo recibido para sostener al sumo sacerdote Aarón y su familia, y eso lo encontramos en Número 18. Dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces, según Número 18, 26 al 28, el rango espiritual superior recibía los diezmos del rango espiritual inferior. Así como los levitas recibían los diezmos del pueblo de Israel, el sumo sacerdote Aarón los recibía de la tribu de Leví. Siendo de un rango espiritual superior, recibía el diezmo de los levitas, quienes con su diezmo debían sostenerlo junto a su familia. Entonces, en Israel, Dios le asignó el sumo sacerdocio a Aarón y a su familia de la tribu de Leví, quien era uno de los 12 hijos de Jacob. Leví era uno de los 12 hijos de Jacob, nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Hasta ahí estamos todos muy claros. Ahora, el escritor a los Hebreos, así como Lucas en Lucas 3 y Mateo en Mateo 1, está consciente de que Jesús desciende de la tribu de Judá. Vamos a leer Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Quiere decir que el escritor de los Hebreos dice, sí, yo sé que Cristo viene de la tribu de Judá y no hay nada relativo en la Torá de que Judá tenía algo que ver con el sacerdocio. Ahora, este pasaje nos muestra que el escritor también está consciente que no había nada relacionado con el sacerdocio hacia Judá. Entonces, ahora, ¿verdad? Eh, es donde analizamos, los hebreos entendían que Cristo no debía recibir el título de sumo sacerdote debido a que Cristo pertenecía a la tribu de Judá y el sumo sacerdocio Dios se lo asignó a la tribu de Leví a través de Aarón y su familia. Sin embargo, aplicando el principio de solidaridad bíblica,
el escritor de la carta a los Hebreos pasa a demostrar ahora que Cristo es un sacerdote de un orden distinto al levítico. Y él se va a referir ahora al orden de Melquisedec. Vamos a ver Hebreos 7, 15 y 17, dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El escritor de la carta a los Hebreos está citando en el texto anterior una profecía acerca de Cristo en Salmo 110, donde Cristo está asociado a la orden de Melquisedec. El texto dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Hebreos 7, 1 al 4 señala que Melquisedec es un sacerdote especial, es un rey de justicia y es un rey de paz y no cuenta con genealogía y permanece para siempre. Esto lo encuentra en Hebreos 7, 1 al 4. Sin padre y sin madre y sin genealogía, este Melquisedec, que ni tiene principio de día ni fin de vida, es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Entonces dice aquí el texto, consideren pues cuán grande era este sacerdote a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces, ahora el escritor de la carta a los Hebreos señala que Abraham le ha entregado los diezmos a Melquisedec y es lógico pensar que Abraham es un rango espiritual menor que Melquisedec porque le entrega los diezmos. Pero ahora el escritor de la carta a los Hebreos hace una jugada que nadie está esperando y dice, no solo Abraham pagó los diezmos, sino que también Leví le pagó los diezmos a Melquisedec, porque Leví estaba en los lomos de Abraham cuando éste entregó los diezmos a Melquisedec. En Hebreos 7, 9 al 10 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví que recibió los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hechos 7, 9 al 10, entonces señala que aunque Leví no había nacido, se encontraba en los espermatozoides, en los lomos de Abraham, cuando Abraham le paga los diezmos a Melquisedec. Dicho de otra forma, Leví pagó los diezmos al sumo sacerdote Melquisedec en Abraham. Así que Melquisedec es un sacerdote de rango superior a Leví. Lo que establece el principio de solidaridad es que Leví pagó los diezmos a Melquisedec aún sin haber nacido, ya que se encontraba en Abraham cuando este diezmo. Leví pagó los diezmos a Melquisedec estando en Abraham. Como leímos en Hebreos 7, 15 y 17, el escritor de la carta, así como el salmista en Salmo 110, 1 al 4, ambos le asignan a Cristo el sumo sacerdocio del rango de Melquisedec. Hebreos 7:22 entonces concluye diciendo, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús, de acuerdo entonces a la carta a los Hebreos, es un sacerdote según el orden superior de Melquisedec, quien recibió en Abraham los diezmos de Leví. Al relacionar el sacerdocio de Cristo con Melquisedec por el principio de solidaridad, la carta a los Hebreos certifica el sumo sacerdocio de Cristo, quien intercede por nosotros, y Hebreos 8, 1 y 2 concluye, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así como Leví se encontraba en los lomos de Abraham o en Abraham cuando él pagó los diezmos, la raza humana se encontraba vinculada con Adán en los lomos de Adán o en Adán cuando Adán fue creado. Entonces aquí viene la pregunta número 2 del manual dice, ¿a quién envió Dios con el fin de salvar a la humanidad? 1 Corintios 1:30. Mas por él, Dios, ustedes se encuentran en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:3 establece cómo los creyentes se encuentran en Cristo.
En Cristo, Dios les ha dado una nueva historia que califica plenamente para el cielo. Y esta es la extraordinaria buena noticia del Evangelio. La Biblia señala que en orden de calificar a Cristo para ser legalmente nuestro Salvador, Dios unió en primer lugar la vida divina de su Hijo con nuestra humanidad necesitada de redención. Y es a través de esta unión que Cristo calificó para ser nuestro representante y sustituto. Por su vida perfecta y muerte sacrificial, Cristo satisface todas las demandas de la ley en nuestro nombre y por tanto cambia nuestro estado legal de condenación a justificación. El apóstol Pablo presenta a Cristo como el lugar más importante donde puede encontrarse el ser humano. El pecador puede pasar ahora de su posición en Adán a su posición en Cristo. En un libro que escribió el pastor Clifford Goldstein, titulado Desequilibrio Fatal, en la página 134, él declara: a causa de su pecado, todos nosotros heredamos la corrupción de Adán mientras estábamos profundamente contenidos en el patrón genético de sus lomos. Tal como un drogadicto engendra a un hijo con malformaciones congénitas, nosotros somos hijos deformados de nuestro Padre, malditos con defectos espirituales de nacimiento que nos han separado de nuestro Hacedor. Quiere decir entonces que por medio del Evangelio Dios revierte en Cristo el problema que ocasionó, ¿verdad?, Adán. Nos encontramos en Adán, ahora Dios envía a la fuente de vida a Cristo, ¿verdad? Para ofrecerle a toda la humanidad la posibilidad de ser colocada en él. Esta acción incluye también a Adán y Eva. 2 Corintios 5, 18 y 19 presenta este proceso como el acto de Dios reconciliarse con nosotros en Cristo. Es un texto muy conocido por todos nosotros y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliar significa, también traducido como expiar, significa anular las consecuencias de un acto equivocado con vistas a la restauración de la relación quebrada por el acto errado. Quiere decir que si nosotros comparamos la cruz de Cristo con un globo rojo claro y los pecadores con globos oscuros, el concepto de reconciliación significa que la cruz reconcilia a todos los pecadores con Dios. O sea, toda la humanidad se encuentra reconciliada con Dios en Cristo. Toda la humanidad tiene ahora acceso a la salvación y a la vida eterna, y todo ser humano se encuentra de una otra manera representado en la cruz del Calvario. El pecado de Adán condenó a toda la humanidad en Adán, ¿verdad? La reconciliación por medio de Cristo le ofrece a la humanidad una alternativa que antes no tenía, y es la alternativa de pasar de estar en Adán a estar en Cristo. Y el apóstol entonces Pablo presenta los dos estados o posiciones en los cuales se encuentra toda la humanidad. O yo me encuentro en Adán o yo me encuentro en Cristo. Romanos 5:10 enseña de forma clara que nuestra reconciliación Dios la llevó a cabo aun siendo nosotros sus enemigos. Este texto lo leímos, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando uno analiza toda esta estructura del Evangelio, uno se da cuenta que a veces posiciones que se pueden dar de, dentro de la iglesia o de otras denominaciones, uno se da cuenta que en realidad no pueden encajar con el Evangelio. El texto, por ejemplo, Romanos 5:10 establece que éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Y que Dios se va a reconciliar con nosotros siendo sus enemigos. Cuando hay personas que establecen que Cristo nació exactamente como nosotros, la pregunta es: ¿nació exactamente siendo un enemigo de Dios o vino realmente lleno de la presencia del Espíritu de Dios? Entonces, hay aspectos que vamos a ver luego ahora en el próximo tema cuando tenemos la cruz de Cristo. Hay aspectos del Evangelio que sencillamente no permiten una interpretación distinta al que ya está establecido en la palabra, y que nosotros como iglesia también lo tenemos claro, por lo menos en los círculos escolásticos, ¿verdad? En los círculos más eruditos de la iglesia, ¿no? El Evangelio establece que nuestro Padre Dios se reconcilia con toda la humanidad en Cristo, ofreciéndolo
ofreciéndonos la oportunidad de heredar la vida eterna completamente libres del control y el dominio del pecado. Habiendo colocado todas las cosas en Cristo, tanto las celestiales como las terrenales, Dios nos bendijo por medio del sacrificio de su Hijo. Eso lo dice Efesios 1:3. Y Dios el Padre también tuvo el propósito de reunir todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el objetivo del Evangelio es que el ser humano acepte pasar a la posición en Cristo por medio de la fe y permanecer en ella. El Evangelio propone el cambio de solidaridad de estar en Adán a estar en Cristo. Y es por esto que Dios no toma en cuenta nuestra justicia como pago por nuestra salvación, sino la de Cristo. Dios proveyó esta justicia fuera de nosotros. Quiere decir que con el objetivo de redimirnos, es lo que dice 1 Corintios 1:30, Dios nos colocó en Cristo. La pregunta 3 dice, ¿quiénes son los dos hombres responsables de nuestra muerte y resurrección? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad? Nosotros no podemos analizar el concepto en Cristo si no analizamos el concepto en Adán. Al analizar 1 Corintios 15, 21, 22, la primera parte, debemos observar que el apóstol Pablo se refiere al Adán que ha pecado y que aún no ha sido perdonado en Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios entonces los coloca en Cristo. Dice el texto bíblico de Génesis 3:21 que Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, ¿correcto? Y entendemos que son animales limpios, entendemos que pudieron haber sido corderos. O sea, al pecar a Adán y Eva, Dios los colocó dentro de las pieles de los corderos muertos. Si comparamos la justicia de Cristo y su sacrificio en nuestro favor con un globo rojo oscuro y Adán y Eva con dos globos oscuros, nos vamos a dar cuenta entonces que lo que Dios está haciendo con Adán y Eva es metiéndolos dentro de las pieles de los corderos. Ellos fueron cubiertos por los corderos, en otras palabras, fueron colocados en los corderos. Adán y Eva, cubiertos por las pieles de los corderos muertos, entonces están cubiertos por la justicia que se hace a través de los corderos, una justicia que debió recaer sobre ellos y ahora recae sobre los corderos. La justicia que demandaba la muerte de Adán y Eva fue aplicada a los corderos que murieron en lugar de ellos. Entonces, los corderos vienen a ser un tipo de Cristo. Al morir los corderos en lugar de nuestros primeros padres, Dios escribió una nueva página en sus vidas. En Cristo, representado por los corderos, Adán y Eva tuvieron una nueva herencia, una nueva esperanza, la oportunidad de recuperar la vida eterna que habían perdido. El texto termina diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y a veces es bueno que nosotros le digamos a nuestros relacionados y demás la importancia de, al leer los textos bíblicos, también tomar, ¿verdad?, esas palabritas que son los conectivos. Por ejemplo, aquí dice, así como en Adán todos mueren, quiere decir que es una realidad, todos estamos muertos en Adán, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir, no dice el texto, todos son vivificados, sino serán, porque obviamente se requiere la reacción por la fe de la persona que va a entender el Evangelio y va a decir, wow, yo quiero estar en Cristo. O sea, Dios siempre va a respetar nuestra decisión, ¿verdad?, de pasar a la posición en Cristo. Nuestra decisión para decir, ok, yo quiero estar ahí, yo quiero ser colocado en Cristo. Al creer el Evangelio, Dios coloca al ser humano en Cristo, ofreciéndole una nueva oportunidad. Entonces, cada persona nace vinculada con el Adán pecador, con una herencia de pecado y de muerte. Pero en Cristo, Dios nos ofrece una vida nueva y esa es la buena noticia del Evangelio. Dice aquí, ¿estás pensando en cuál de las dos posiciones te encuentras? ¿Qué pasos deberías dar con relación a tu decisión de estar en Cristo? Entonces, ¿quiénes fueron el primero y el último Adán? Dice la pregunta 4. La pregunta 4, 1 Corintios 15:45, nos dice claro y dice, la Biblia dice que Dios hizo a Adán, estamos aquí en la traducción en lenguaje actual, y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán,
es un espíritu que da vida. De acuerdo a la Biblia, Cristo es un tipo de Adán, un segundo Adán que nos dio vida. Y la palabra Adán significa humanidad. Aquí lo reenfatizamos de nuevo. Por su pecado, el primer Adán perdió el Espíritu Santo y presentó la condena y la muerte para toda la raza humana. Dios nos ha puesto en Cristo, que se convirtió en el último Adán, el segundo representante de la raza humana. Esto renovó el Espíritu Santo y por su obediencia Jesús invierte el destino de la humanidad mediante la introducción de la justificación y la vida para toda la humanidad. Como vemos, esta es la extraordinaria buena noticia del Evangelio. Aquí vamos a cambiar esa palabra que dice increíble, voy a aprovechar, ¿verdad? Porque si no es creíble, pues no se puede creer. Entonces, y necesitamos creerlo. O sea que esta es la extraordinaria buena noticia del Evangelio, que se transmitió a toda la humanidad a causa de la ofensa de un hombre, Adán. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, ¿verdad? Vino la condenación a toda la humanidad. Eh, de acuerdo a la Biblia, todos tenemos una vida que ha pecado y por tanto estamos condenados a muerte. Podemos darnos cuenta que a partir del pecado de Adán, cada uno de nosotros nace a imagen y semejanza del Adán pecador. En Génesis 5, 1 al 3, esto queda bien claro, ¿no? El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. El día en que Dios creó al hombre. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Dice el texto, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Interesante porque lo que Génesis me está diciendo aquí es que ya Set no fue creado a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza del Adán que ha pecado. Entonces, esto es tremendo porque esta es nuestra realidad. Nosotros nacemos no como el Adán inmaculado, sino con el Adán que ya está, ¿verdad?, esclavo del pecado, vinculado con el pecado. Dios no nos responsabiliza el pecado de Adán, no obstante, porque estábamos representados en Adán cuando éste pecó, heredamos su sentencia de muerte. Ahora nos preguntamos a la luz del Evangelio, ¿existió Adán? ¿Creó Dios a Adán? ¿O somos el resultado de la evolución? ¿Qué parte del análisis del Evangelio se afectaría si venimos de la evolución y Adán no existió? Esta sección la colocamos aquí por varias razones. Número uno, porque en el pensamiento católico, sobre todo, el concepto de Adán, eh, el concepto de Adán es que Adán no existió, que eso es mitología. Y obviamente, si Adán no existió, todo el evangelio va a colapsar. Entonces, aquí ponemos la nota que es increíble que muchos cristianos contemporáneos abracen la evolución, rechazando la creación de Adán y Eva. Ahora, nosotros aquí citamos algunos textos que validan la creación de nuestros primeros padres, entre ellos Romanos 5:14, Romanos 5:15, ¿verdad? Eh, y también cuando Jesús cita, ¿verdad? Que el que hizo al hombre y a la mujer al principio, varón y hembra los hizo. Es decir, que Jesús también estaba certificando el hecho de la existencia de Adán y Eva. Cuando una persona niega la existencia de Adán, pues obviamente está rechazando toda la estructura del Evangelio y toda la problemática de cómo surgió el pecado y la muerte. La pregunta se dice que se transmitió a toda la humanidad debido a la obediencia de un hombre, Jesús. Entonces, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5:18 enseña que contra la condenación de toda la humanidad ocasionada por el pecado de Adán, la justicia de Cristo proveyó de justificación de vida a toda la humanidad. Por medio del Evangelio, Dios hizo posible que seamos justificados para vida en Cristo. Quiere decir que Dios ha obtenido para toda la humanidad en Cristo un regalo. Y como todo regalo, no podemos disfrutar de él hasta que lo recibimos. En este caso, por la fe, por creer. Pues si por la transgresión de uno solo Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Quiere decir que este regalo yo debo recibirlo, debo aceptarlo. Todos los seres humanos hemos sido reconciliados con Dios. Al creer en Dios y su reconciliación, pasamos entonces a ser justificados
¿qué es lo que declara? ¿Qué es lo que declara Romanos 5:1 cuando dice, justificados pues por la fe, por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Quiere decir que por medio de la cruz Dios se reconcilia con toda la humanidad. Cuando aceptamos por la fe esta reconciliación, cada creyente viene a ser justificado. Nosotros hicimos este gráfico para explicar en cierta manera la diferencia entre reconciliación y justificación. O sea, la cruz reconcilia a toda la humanidad con Dios. Quiere decir que todos los seres humanos estamos representados en la cruz del Calvario, incluso los que no han nacido. Mis nietos que no han nacido, cuando nazcan, pueden optar por aceptar la cruz de Cristo porque ya ellos se encuentran representados aquí. Y en este sentido, la cruz provee una reconciliación, una justificación universal o corporativa. Una vez yo, que soy un pecador reconciliado, independientemente de que lo acepte o no lo acepte, ya yo estoy en la cruz representado. Cuando yo acepto esta reconciliación, ¿verdad? Como, como mía, entonces ahora Dios me perdona y me justifica y me coloca en Cristo. Y esto aquí entonces entra el concepto de la justificación. Y aquí estamos separando los dos elementos para explicar que el paso de la reconciliación a la justificación en realidad viene cuando hemos creído en el Evangelio, cuando por la fe lo aceptamos. El Comité de 1888 no presenta esto así. El Comité 1888 presenta que yo recibo la justificación independientemente que yo crea o no crea. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estudiemos la naturaleza de Cristo, pero en realidad el concepto de ellos es decir, bueno, eh, así como por el pecado de un hombre vino la condenación a todos los hombres, utilizando Romanos 5:18, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ellos utilizan este texto para decir que aquí dice que toda la humanidad recibió la justificación por medio de Cristo. En realidad, Romanos 5:18 no puede negar Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, por creer, tenemos paz para con Dios. Entonces, Romanos 5:18 se debe entender, o nosotros lo entendemos de mejor manera, al asumir que así como el pecado de Adán, ¿verdad?, tuvo un impacto en toda la humanidad, de la misma manera la muerte de Cristo tuvo un impacto de justificación de vida para toda la humanidad. Aquí en Romanos 5:18 el apóstol Pablo está hablando de las dimensiones de ambos eventos. El pecado de Adán involucra a toda la humanidad, la justicia de Cristo involucra a toda la humanidad. Ahora, en Romanos 5:1, el apóstol Pablo deja bien claro que la justificación ocurre por medio de la fe. Entonces, este gráfico va en esa dirección para aclararle a las personas que si bien todos estamos representados en la cruz de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios, Dios ha pagado todo lo que había que pagar para que nosotros alcanzáramos la salvación. Esta salvación pasará a mi cuenta en el momento en que yo la acepto por medio de la fe. Que es también lo que también vimos, el propósito de la Biblia, darnos sabiduría en el tema de cómo alcanzamos la salvación por medio de la fe en Cristo. La pregunta 7 dice, ¿cuándo planificó Dios nuestra redención en Cristo? Eso lo sabemos desde antes de la fundación del mundo. Y este, incluso mucho antes de Adán y Eva haber sido creados, Dios ya había planificado esta salvación en Cristo. Dios predestinó a todos los hombres a ser adoptados como sus hijos en Cristo. Efesios 1:5. No porque éramos buenos o lo merecíamos, sino a causa de su amor incondicional para nosotros, haciéndonos aceptos en el amado. Aquí vemos Efesios 1:6-7. Aquí yo quiero pedirle a ustedes que hagan la tarea para mañana, y me lo pueden escribir en el chat. Léase la carta a los Efesios y dígame cuántas veces usted encuentra ese motivo, esa frase en Cristo, en quién, en el amado, con quién, en él. O sea, el concepto en Cristo, cuántas veces usted lo encuentra en esos 6 capítulos del libro de Efesios. Y usted se va a impresionar
de la cantidad de veces que el apóstol Pablo utiliza la frase o el motivo en Cristo. La pregunta 8 dice, ¿qué tres cosas hizo Dios por medio de nosotros en Cristo mientras estábamos muertos por causa de nuestros pecados? A Dios nos dio vida, nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Sin embargo, para que estas acciones ocurran, volvemos a decir, debe haber una respuesta humana y esa respuesta es la fe. Romanos 6:11 se hace eco de Efesios 2:5 al 6 al declarar que resucitamos a una vida nueva en Cristo por medio del Evangelio. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué experimentamos? ¿Cómo experimentamos esta salvación obtenida para toda la humanidad en Cristo? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Quiere decir que la salvación es un don o un regalo y la experimentamos cuando la aceptamos por la fe, la cual nos ha sido también dada por Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? Pues es la muerte. Y la muerte es un cobrador implacable que demanda la muerte eterna de cada ser humano. ¿Cuál es el regalo de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús. Al pecador condenado y sin esperanza, Dios le oferta la vida eterna en Cristo como un regalo que viene a través de la vida y la muerte de su Hijo. Y esto es lo que significa ser salvado por gracia sola. ¿Qué regalo le ha dado Dios a la humanidad en su Hijo? 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La vida eterna que Dios nos regala se encuentra en Cristo. Quiere decir que por la fe en Cristo, Dios nos pasa de la muerte eterna a la vida eterna, como establece Juan 5:24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Según 1 Juan 5:12, ¿cuáles son entonces las dos opciones que tenemos con respecto a este regalo de la vida de Cristo? La vida en Cristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Solo hay dos opciones en esta vida, aceptar a Cristo o rechazarlo. Aceptarlo implica alcanzar la vida eterna, rechazarlo implica, ¿verdad?, la muerte eterna. Aunque aceptar el Evangelio es el mejor regalo que puede recibir una criatura de Dios, ésta deberá responder con la aceptación del mismo. Nunca Dios obligará a una persona para que acepte a Jesús, violentando su capacidad de escoger, su capacidad de elegir. La libertad de elección de cada ser humano siempre será respaldada por Dios en el conflicto del bien y del mal. Quiere decir que de acuerdo a 1 Juan 5:11 al 13, ya hemos leído hasta el 12, solo hay dos opciones en esta vida. Aquellos que reciben a Cristo por la fe experimentarán la vida eterna y los que lo rechacen que no verán la vida. Y esto incluye a quienes por causas ajenas, ¿verdad?, a ellos mismos, nunca escucharon el Evangelio, pero fueron fieles a la luz que tuvieron, según Romanos 2:14 al 16. Debido a que Dios es amor, Él no fuerza el don de la vida a nadie y la elección es personal. Yo debo elegir personalmente entonces este regalo de la salvación en Cristo. 1 Juan 5:13, ¿qué garantía ofrece Dios a los que creen en Cristo? Estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis, a vosotros que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Quiere decir que el apóstol Juan está aquí asegurando, ¿verdad?, que nosotros tenemos vida eterna una vez hemos creído al Evangelio. Ahora, aquí nosotros insertamos en el programa un punto y es que cuando solo el creyente tiene acceso a la vida eterna. Y esa vida eterna, obviamente, como leímos, se encuentra en Cristo. Y esto lo insertamos sobre todo para nuestros hermanos pentecostales que son bien abrumados con el concepto de un infierno eterno. 1 Juan 5:11 al 13 lo ponemos ahora para leerlo completo. Lo hemos estado leyendo, ¿verdad?, en fases. Leímos 1 Juan 5:11 en la pregunta 12.
1 Juan 5:2 en la pregunta 13 y 1 Juan 5:13 en la pregunta 14. Ahora los mezclamos todos y el texto dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Quiere decir que lo que me está diciendo 1 Juan 5, 11 al 13 es que el que tiene al Hijo tiene vida eterna y el que no tiene al Hijo no verá la vida, no tiene vida eterna. Ese principio también se encuentra en Juan 3:16 y Juan 3:36. Todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Perdón. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí hacemos este comentario. Contrario a los versos que establecen que la vida eterna solo la reciben los que creen, algunos cristianos consideran erróneamente que los impíos tendrán vida eterna al establecer la idea de un tormento de sufrimiento eterno en un infierno. La Biblia establece que la eternidad es un regalo solo para aquellos que creen. 1 Juan 5:11 establece que el que no tiene a Cristo no tiene la vida eterna y Juan 3:36 declara que los impíos no verán la vida. ¿Cómo entonces se enseña que los impíos arderán en un infierno eterno si no tienen vida eterna? A la luz del Evangelio no es posible la eternidad de los impíos. La vida eterna solo se encuentra en Cristo. Para Dios castigar eternamente a los impíos tendría que otorgarles vida eterna, pero esta vida se encuentra solo en Cristo. Dios tendría que colocar a los malvados en Cristo y darles vida eterna para entonces torturarlos eternamente. Pero la Biblia enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Romanos 8:1. O sea, en la Biblia no se ofrece ni una sola vez eternidad a los impíos. Esto es bien interesante. Tuvimos una experiencia con unos hermanos pentecostales que quedaron en shock y dijeron, wow, pero eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces fueron luego a sus iglesias y allá se armó todo el despelote porque el concepto, ¿verdad? De eternidad de los impíos en un infierno que arde y demás, está muy enraizado en las iglesias cristianas, pentecostales, evangélicas y demás. Y este es un punto para aclararles a ellos que a la luz del evangelio no es posible establecer la eternidad de los impíos. En otras palabras, para Dios torturarlo eternamente a las personas, tiene primero que darle vida eterna, porque si se le muere en el camino, no lo puede torturar eternamente. Pero esa vida eterna solo se encuentra en Cristo. Juan 1:12, primera de Juan 3:1 y 2, y Galatas 3:26 y 27, ¿qué es lo que llegamos a hacer por creer en Cristo? Llegamos a ser hechos hijos de Dios, dicen los versículos. Por creer en Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Según Juan 5:24 y Romanos 8:1, si escuchamos y creemos la palabra de Dios, ¿cuál será el resultado? Pasamos de muerte a vida. El que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al creer en Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, pasamos de un estado de condenación a un estado entonces de vida eterna. ¿Qué sucede cuando aceptas el don de la justicia de Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. También hacemos aquí una dinámica de leer el texto del 2 Corintios 5:17 al revés. De modo que si alguno no está en Cristo, no es una nueva criatura, las cosas viejas no pasaron y aquí todas se mantienen igual. Cuando aceptamos la justicia de Cristo, venimos a ser criaturas nuevas o una nueva creación. ¿Qué dos cosas cumplió Cristo por su muerte y resurrección? Según 2 Timoteo 1:8 al 10. Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice el texto. De acuerdo a Marcos 16:15 y 16, ¿qué dos cosas debemos hacer para ser salvos? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nuestra única esperanza de salvación es creer en Cristo y ser bautizados en Él. Terminamos aquí con una historia de vida o muerte. ¿Alguna vez te encontraste en una situación donde tu vida peligraba? Por ejemplo, volando en medio de una tormenta, quisiste no estar en el avión y encontrarte en tierra. Seguí la historia de Ricardo. De hecho, esto me pasó a mí personalmente viniendo de Perú. El avión entró en unas turbulencias que duró casi 4 horas, ¿no? Y en un momento terminado
hubo un destello en la cabina, los motores se apagaron y el avión empezó a caer libremente, casi 2.000 pies en medio de los gritos de los pasajeros. Y la verdad que es un momento que nadie quiere estar ahí, ¿no? En ese momento Ricardo podía ofrecer todo lo que tenía para cambiar su posición de muerte en el avión a vida en la tierra. Entonces aquí hay una nota que dice, los seres humanos le dan más importancia a un riesgo de muerte física que al riesgo de muerte eterna. Hoy la humanidad se encuentra en Adam Airlines, en medio de la turbulencia del pecado, o un destino seguro a la muerte, ¿verdad? No existe nada mejor que estar parados en Cristo, la roca eterna. Entonces, ¿dónde te encuentras hoy? ¿En Adán o en Cristo? Es la pregunta para, ¿verdad?, que los amigos que tomen los grupos pequeños puedan tomar su decisión. Mi respuesta al tema: ¿por qué usted cree que hace unos 2000 años Dios reconcilió a toda la raza humana en Jesucristo, el segundo Adán? ¿Acepta por su vida perfecta y su muerte sacrificial que Cristo reescribió la historia suya, cambiando el estado de condenación a muerte que usted poseía a un estado de justificación de vida? En resumen, ¿qué hemos aprendido? Aprendimos que los dos hombres responsables de nuestra muerte y resurrección son Adán y Cristo, respectivamente. Por medio de Cristo, la reconciliación, por medio de Cristo, la reconciliación le ofrece a la humanidad una alternativa que antes no tenía. Vimos que la posición en el Adán pecador acarrea la muerte. En Adán todos mueren, y que en Cristo Dios nos ofrece entonces la vida eterna. Aprendimos que en Cristo todos los seres humanos hemos sido reconciliados por medio de la cruz, y al creer en Dios y su reconciliación pasamos entonces a ser justificados. Aprendimos que todo lo que Dios hace en nuestro favor lo lleva a cabo en Cristo, y finalmente aprendimos que nuestra única esperanza de salvación se encuentra en Cristo. Amén. George. Sí, gracias, ingeniero. Vamos a ver si de los presentes tenemos alguna pregunta o comentario. Este es el momento para hacerlo antes de finalizar. Usted puede levantar su mano en el icono reacciones y le damos la oportunidad inmediatamente. Vamos a ver, no tengo ninguna mano levantada. Parece que todo está bien entendido, ingeniero Casado. Así que No sus puede ser. palabras finales y la oración de cierre en esta mañana. Este, no, perfecto. Mañana entonces estaremos entrando a un tema ya mucho más intenso. Vamos a entrar ahora a la cruz de Cristo, el supremo sacrificio de Cristo. Es un tema que vamos a ver en 3 partes. No creo que nos dé una mañana para verlo completo. Tiene casi 400 y tantos de slides. Y vamos a verlo por secciones, ¿verdad? Así que vamos a estarlo viendo en diferentes días, ¿no? Así que continuamos adelante con toda la estructura del programa. Si tiene alguna inquietud o alguna pregunta que quiera hacer, también la puede hacer por el chat. Si hay alguna duda que usted tenga en algún tema en particular de lo que estamos tratando o en algún tópico particular, entonces puede ponerla por el chat y nosotros con mucho gusto entonces lo podemos tocar o podemos responder por ahí si tenemos la respuesta, por supuesto. Oramos. Querido Dios, Padre bueno, damos gracias, oh Señor, porque originalmente nos encontrábamos en Adán, pero tú has provisto el camino de la salvación eterna en Cristo para cada uno de nosotros. Oh Señor, nunca podremos pagar el costo de nuestra salvación. Y con toda humildad venimos ante tu presencia para decirte que es nuestro deseo estar en Cristo y permanecer en esa posición hasta ese día glorioso que tú vengas a buscarnos en las nubes de los cielos. Ayúdanos, oh Señor, a permanecer en Cristo en todo momento. Que tu Santo Espíritu pueda tomar el control de nuestras vidas y guiarnos en todas nuestras decisiones, tanto de nuestra vida práctica como de nuestra vida espiritual. Que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos en cada toma de decisión que hacemos cada día, y que sobre todas las cosas tú nos animes, oh Señor, a poder compartir esta hermosa noticia del Evangelio
de que lo que había que hacer para nuestra salvación, ya tú lo realizaste en Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Señor, por este estudio de esta mañana. Ahora te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros durante todo el día que inicia en esta hora. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.